La parashá de esta semana se llama Vaikra. Comprende los capítulos de Levítico 1 hasta el 5. Su significado es y llamó. Quiero leerles el capítulo 1, versículo 1, para que entendamos por qué se llama así. Dice así: Y Yahweh llamó a Moisés y habló con él desde la tienda de reunión. Le dijo: habla con los israelitas y diles: si alguno de ustedes va a presentar un animal doméstico como ofrenda para Yahweh, ese animal debe ser del ganado vacuno o del rebaño. Ok, ahí podemos ver que su nombre, de dónde proviene este nombre Vaikra, porque recuerden que en la parashá pasada hablábamos sobre que Yahweh hablaba con Moisés desde el monte Sinaí. Sin embargo, aquí ya está hablando con Moisés desde el tabernáculo. Lo importante es que Yahweh llamó a Moisés desde el tabernáculo, que era el lugar donde él había decidido habitar. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, todo el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el 4 y el 5 está hablando sobre ofrendas, sacrificios que se hacían para acercarse a Dios. Era una forma de acercarse a Dios. Esta palabra ofrenda en hebreo es corbán, ¿ok? Ese es el singular. El plural sería korbanot. Este nombre corbán viene de la raíz karab, que es acercarse. Bien interesante esto. Nosotros podríamos pensar que solo eran sacrificios, que solo eran rituales para cumplir con ciertas condiciones que Dios estaba poniendo al pueblo de Israel. Pero en realidad esto solamente se trataba de acercamiento. Yahweh estaba dando las instrucciones de cómo el pueblo se podía acercar a él. ¿Ok? Recuerden que estamos hablando de un pueblo que fue liberado, de un pueblo que vivía en esclavitud en la tierra de Egipto. Ellos no sabían estas cosas, no sabían cómo acercarse a Yahweh, pero él había dejado claro a Moisés la forma correcta de hacerlo. Entonces, quiero compartirles la forma correcta en la que en ese tiempo se podían acercar a Dios. Y habían 5 tipos de ofrendas, que son las que describen Levítico 1 al 5. A veces parece un poco complicado leer eso. ¿Por qué? Porque no estábamos en ese tiempo, hay muchas cosas que no entendemos, como los sacrificios animales que se hacían, como algunos rituales. Pero la importancia de eso es que aunque no lo entendamos, aunque muchas veces nos parezca difícil de entender, lo que sí debemos entender que todo lo que Dios estaba buscando en ese momento en el pueblo era acercamiento. No era Él acercarse, era ellos acercarse a Él. Esa era la razón de estas ofrendas. Entonces, podemos leer la ofrenda número 1. Es conocida en el hebreo como olá. Esta ofrenda, ese nombre significa subir o ascender. Es una de mis ofrendas favoritas cuando la leí, porque dice que era voluntaria. No había como un reglamento específico que te dijera, este es el momento en el que vas a dar un olá. No, simplemente salía de tu corazón. Era algo que tú hacías porque lo querías hacer, ¿ok? Y esta ofrenda era con sacrificio animal, ¿ok? Debía morir un animal y era algo voluntario, ¿ok? Esta ofrenda, de las cosas más interesantes es que se quemaba absolutamente toda sobre el altar de bronce. Se quemaba toda la ofrenda, se quemaba todo el animal. No debía haber nada para el sacerdote, para la comida del sacerdote. Era toda entrega total a Yahweh. Esta es la ofrenda olá. Y es un tip importante resaltar que la piel del animal no se quemaba, porque la piel del animal tardaba mucho en quemarse. Entonces,
Cuando me refiero a que se quemaba todo el animal, se dejaba por fuera también la piel. Entonces era realmente todo, pero la piel no. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál era el objetivo de esta ofrenda? ¿Por qué se daba este corbán? Esta ofrenda solamente significaba rendición. ¿Ok? Era una entrega total a Yahweh. Me rindo totalmente a ti. Y como les dije, era voluntaria. No estaba buscando un beneficio. Estaba simplemente, la persona estaba demostrando, estoy rendida a ti, te pertenezco, te entrego todo. Esa es la ofrenda olá. Y tenemos por consiguiente la segunda ofrenda, que es la minjá. Esta ofrenda minjá era considerada un regalo, un presente. Pero esta ofrenda no era con animal, sino era de forma vegetal. ¿Ok? El objetivo también era simplemente dar un regalo, dar un presente a Yahweh. ¿Ok? Esta ofrenda también se hacía, no siempre era de forma religiosa. Y me encontré con este versículo en Génesis 32:13, se los voy a leer. Génesis 32:13, para los que ya conocen esa historia, dice que Esaú iba al encuentro con Jacob, ¿ok? Se iban a encontrar Jacob y Esaú. Y entonces Jacob preparó una minja para Esaú. Y miren cómo dice, y pasó la noche allí, luego juntó algunos de sus bienes para regalárselos a Esaú, su hermano, 200 hembras de las cabras, 20 machos de las cabras, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Entonces les entregó a sus siervos un grupo de animales tras otro y les dijo, crucen delante de mí y mantengan cierta distancia entre cada grupo. Esto fue una minjá. Porque como les dije, no solamente era con objetivo religioso, también se podía dar minjá a otras personas. ¿Ok? Entonces, la razón, el objetivo solamente era dar un presente, dar un regalo. ¿Ok? Simplemente agradar a la persona. En el caso de Yahweh también era así. Solamente se entregaba para dar un regalo a Yahweh. ¿Ok? Reconociendo que Él es nuestro Dios y que merecía ese regalo. Y también es bien importante en la investigación que hice, que dice que era algo cotidiano. Como dice que era de ofrenda vegetal, no era algo difícil de dar. O sea, es lo cotidiano, es lo que tenemos a la mano. Es simplemente un regalo, un agrado. ¿Ok? Luego viene la ofrenda shelamín. Esta ofrenda que viene de la palabra paz, ¿ok? Ese era su objetivo. Pero mira, la diferencia que hay entre shelamín y minjá es que la minjá, cuando se ofrecía para Yahweh, ese alimento que se ofrecía era una parte quemada para Yahweh y una parte para el sacerdote. Pero esta ofrenda es bien interesante, la shelamín, porque en esta ofrenda podían comer el oferente, el sacerdote, y había una parte que era exclusiva para Yahweh. Entonces, esta ofrenda buscaba paz. Y esta ofrenda también se podía hacer cuando queríamos tener paz con otras personas. ¿Ok? Cuando preparábamos una mesa para comer con otras personas, y eso era una ofrenda de paz. ¿Ok? Estamos buscando tener paz. Cuando se le ofrecía a Yahweh, era tener paz con Yahweh. Era una ofrenda amistosa, era una ofrenda de amistad. Ese era su objetivo, restaurar relación con Dios y con los hombres. Ese era el objetivo de esta ofrenda. Luego tenemos la ofrenda hatat. Esta ofrenda estaba relacionada con el error. Cuando cometíamos un error y era involuntario, ¿ok? Simplemente fue un error. No lo planifiqué. Cometí un error, me equivoqué, pero no era algo planificado, no había maldad en eso. Sin embargo,
tenía el pueblo tenía que llevar ofrenda porque había reconocido que había cometido un error. Entonces, esa misma razón era el objetivo. ¿Ok? El objetivo era responsabilizarse del error cometido. Ese era el objetivo. ¿Ok? Y finalmente tenemos la ofrenda Asham, que también tiene que ver con culpa y con error, pero con la única diferencia es que en esta sí eras culpable, ¿ok? Por eso de allí proviene su nombre, culpa o deuda. Eras culpable de lo que habías hecho. Hiciste algo, lo hiciste adrede, dañaste a alguien, robaste sus bienes, tomaste algo que no era tuyo, en fin, algo pero premeditado. Tú sabías que no debías hacerlo, pero lo hiciste. Y para poder pedir perdón tenías que hacer esta ofrenda Asham, ¿ok? Entonces, bien interesante algo que sucede con esta ofrenda. Que las personas cuando llevaban la ofrenda también debían resarcir el daño que habían hecho. Y la forma en la que se debía resarcir el daño era dar 4 veces más el daño cometido. Si había tomado algo que no era suyo, ahora tenía que recompensar 4 veces más. Es decir, le daba 5 veces lo que había tomado, ¿ok? Porque le daba la parte que había tomado y 4 veces más. Entonces, me gustó mucho esto. Les voy a decir por qué me gustó mucho. No es que me gustó que si robo lo puedo recompensar. No, me gustó mucho entender que hay justicia y ética en esta ofrenda y que para Dios es importante eso. Me gustó mucho saber que cuando somos responsables del error cometido o de la culpa, necesitamos hacer algo más para que las personas entiendan que estamos siendo responsables con eso. Eso se llama ética. Eso se llama justicia. Y precisamente ese tipo de comportamiento también lo vemos en la sociedad, también lo vemos en las leyes de los países. ¿Ok? Entonces eso me gustó porque pude comparar una cosa con la otra y dije, oye, tiene sentido. Me gustó saber que tenemos un Dios que se preocupa por la justicia y que si alguien comete un error o tiene culpa de ese error, está bien, te puedo perdonar, pero necesitas saber que tienes que ser responsable de lo que hiciste y necesitas asumir las consecuencias de lo que hiciste. Eso es justicia y eso es ética. ¿Ok? Sigamos adelante. Entonces, fíjense bien. Nosotros hoy, los creyentes en el Mesías, miramos toda esta información, nos parece genial, era una forma de acercarse a Dios en ese tiempo. Sin embargo, ahora vemos todo esto que es parte de la historia, es súper importante entenderla, es súper importante tener el conocimiento de esto, pero hoy veamos al Mesías y decimos, ok, esas ofrendas se cumplieron en él. Ya no tenemos que matar ningún animal para pedir perdón. Ya no tenemos que matar ningún animal para que tengamos esa entrega total como la Olá. Ya no debemos hacer eso porque ahora tenemos al Mesías, quien murió una vez y para siempre. Entonces no es necesario llevar nuestras ofrendas a un altar, entregárselas al sacerdote, esperar a ver si Dios nos va a perdonar. Eso no es necesario porque esa parte se cumplió en el Mesías. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que el Mesías ha cumplido con esa parte importante, eso no quiere decir que nosotros no encontremos la manera de acercarnos a Dios. Es decir, no es correcto pensar que como el Mesías ya fue el cordero que se sacrificó para que se asumiera mi culpa, entonces ahora yo no debo hacer absolutamente nada. Debo estar tranquila, solamente debo creer y ya. No funciona de esa forma. Yo también necesito hacer algo que demuestre a Yahweh que estoy buscando acercamiento, que estoy buscando amistad, que estoy buscando rendición. Entonces, yo lo vi de esta manera.
Aunque ya no tengo que hacer esto mismo de esta forma, llevar sacrificio animal o llevar harina, aceite, que era lo que se llevaba para la ofrenda vegetal. De todas maneras, esta información me sirve para saber que tengo que acercarme a Dios. Y tengo 5 maneras de acercarme a Dios, así como está escrito. No me las inventé yo. No es algo que se me ocurrió de repente. No, está escrito. Había 5 maneras de acercarse a Dios, de provocar un acercamiento. 5 maneras que son estas que te acabo de decir. La Olá, la Minjá, la Hatat, la Asham, ¿ok? La Shelamim. Esas 5 maneras, eran 5 maneras de acercarse. Entonces, ahora, ¿cómo lo puedo ver? Desde esta vida que tengo ahora en el Mesías. Todas ellas están válidas a excepción del sacrificio como tal, pero todas ellas están válidas. ¿Por qué? Porque la ofrenda Olá hablaba de entrega total. Ya no tengo que llevar un animal, pero yo tengo que saber que yo puedo entregarme totalmente a Yahweh, en cuerpo, en la mente, en mi corazón, en mi espíritu. Todo lo que yo soy como persona, entregarlo a Él. Esa es una forma de acercarme a Él. Ahora, ¿cómo logro esa entrega? Simplemente yo digo, bueno, Yahweh, yo me entrego a ti. No sucede tan fácil, ojalá fuera de esa forma. Pero una de las maneras que yo entiendo que me puedo acercar a Yahweh es renunciando a lo que yo era. Es renunciando a mis propios pensamientos, a la manera pasada de vivir que no iba acorde con Yahweh. Esa es una forma de entregarme totalmente. Cuando yo renuncio a quien era antes, que antes no adoraba a Yahweh, no hacía las cosas que le agradaba, no estaba consciente de lo que a él le gustaba, la forma como adorarlo. Cuando yo renuncio a eso y ahora pertenezco a Él y hago todo lo que a Él le agrada, conforme está escrito en su palabra, eso es entrega total. Esa entrega total no es fácil, no es para nada fácil, porque muchas veces va en contra de nuestras propias bases, de nuestras propias raíces, de donde venimos, de cómo fuimos enseñados. Eso duele mucho, abandonar eso duele mucho. Y es difícil, no se logra de la noche a la mañana. Pero si nosotros entregamos nuestro cuerpo de esa forma y nos rendimos ante Él y dejamos que nos moldee conforme a su palabra, poco a poco vamos alcanzando poder ser ese sacrificio perfecto también para Él y entregarnos totalmente a Él. Otra forma era la minjá. Esta minjá, como les dije, era lo cotidiano. Como era una ofrenda vegetal, era algo cotidiano. Asimismo, también nosotros podemos acercarnos a Él desde lo cotidiano, ¿ok? Quizás orar antes de comer es algo cotidiano. ¿Por qué? Porque la comida es algo normal que hacemos todos los días. Quizás estar conscientes de que Él está con nosotros en nuestros trabajos, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos a dormir, en situaciones normales de vida. No tiene que ser solamente cuando estamos en problemas. También podemos pensar en Él cuando no pasa nada. Cuando nuestra vida está normal, cuando vamos de la casa al gimnasio o del gimnasio al trabajo, qué sé yo, en eso cotidiano estar conscientes y agradecer, porque para eso era esta ofrenda, era un regalo, era un presente. Entonces entregar eso cotidiano también a Él como un regalo, como un presente, es una forma de acercarse a Él. En la siguiente ofrenda hablaba de paz. Paz. Eso también es muy lindo. Nosotros podemos también acercarnos a Dios a través de nuestros propios amigos, tener paz con las personas. Quizás tener una comida especial con esas personas, y también esa es una forma de acercarnos a Yahweh, porque a Él le agrada eso, a Él le agrada que estemos en paz con Él y con las personas. Así también ofrendamos, de esa forma también es Corbán, así también nos acercamos a Dios. ¿Qué cosas, no? Parece como que no fuera de esa forma, pero así es. Si llevamos toda esta información a nuestra vida actual,
vemos que no es tan difícil lograr, que no es tan difícil hacer. Y las últimas dos, que hablan sobre el pecado, que hablan sobre el error, la culpa, cuando hacemos algo involuntario, cuando hacemos algo con culpa, también es una forma de acercarnos. Reconocer que hemos fallado. A través de la escritura podemos darnos cuenta que estamos equivocados y muchas veces vamos a saber que estamos equivocados pero que no lo sabíamos. Cometimos errores pero no tenemos culpa en el sentido de que no lo hicimos a propósito, sino por falta de conocimiento. Entonces, acercarnos a Él para reconocer que, oye, me equivoqué, fallé, no sabía que no debía hacer esto, pero me estoy acercando a ti para reconocer mi responsabilidad de lo que hice. Y la última ofrenda que habla de la culpa es cuando hacemos algo que sabemos que está mal, porque seguimos haciendo cosas que sabemos que están mal. A pesar de tener el conocimiento de la Torá, seguimos haciendo cosas que están mal. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a acercar a Él? Tenemos que resarcir, hermanos. Tenemos que resarcir el daño. Porque esa es la forma en la que Yahweh entiende justicia y ética. Cuando nos comportamos de esa forma, entonces Él ve en nosotros justicia y ética. Y esas son las cosas que a Él le agrada. Está bien, te puedo perdonar, eres culpable, ok, yo te perdono. Pero ¿qué vas a hacer para resarcir el daño? Ese es nuestro Dios, un Dios justo. ¿Ok? Entonces, estas son 5 maneras que incluso son sencillas, no son fáciles, son sencillas, es diferente. Algunas nos van a costar mucho y otras pues nos van a salir del corazón. Pero estas son 5 maneras de acercarnos a Dios, porque eso era lo que Él estaba buscando cuando le dijo a Moisés, le habló sobre el Corbán. Estaba buscando que este pueblo se acercara a Él, porque Él ya estaba cerca del pueblo. Ahora, el pueblo estaba cerca de Él. Eso es Corbán, ¿ok? Él busca que nos acerquemos a Él. Ahora bien, hay un dato importante en estos Corbanot. Hay un dato muy importante. Es la palabra olor grato. Esta palabra olor grato me la encontré en algunas ofrendas, como la ofrenda de paz, la ofrenda de regalo y la ofrenda de entrega total. En esas 3 ofrendas me encontré esta palabra olor grato. La quiero leer, vamos a leerla para entenderla en su literalidad. Levítico 1:9. Yo lo tengo aquí. Levítico 1:9 dice, está hablando de la ofrenda olá, ¿ok? Dice, los intestinos y las canillas se lavarán con agua. Está dando instrucciones de cómo iban a ofrecer el animal. Los intestinos y las canillas se lavarán con agua. Y el sacerdote tiene que hacer humear todo el altar. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Yahweh. De aroma muy agradable para Yahweh. Entonces, en mi Biblia de estudio, pues, tiene un asterisco donde dice aroma agradable. Y es bien interesante. Siempre le doy al asterisco para ver, oye, aquí hay una información importante. Entonces, le doy al asterisco y me lleva a una palabra muy interesante que habla sobre descanso. Y entonces, automáticamente mi pensar humano, digo, descanso. ¿Cómo así? ¿Por qué? O sea, Dios que estaba cansado. Dice que estas ofrendas le causaban descanso. Y esta palabra, la palabra olor grato, la palabra olor, que es reah en el hebreo, está conectada con la palabra aire o aliento, que es la misma palabra ruach, que se utiliza para espíritu. ¿Ok? Esta palabra reah está conectada a eso, a aire y aliento. Y la palabra grato, que es la palabra en hebreo nihoah, esta palabra está conectada con la raíz noah, que es descanso, reposo o estar en calma.
Entonces, estas dos palabras, reach y nihoach, es como aliento, aliento, aire, y descanso, calma. Entonces, definitivamente, era como me había llevado mi Biblia de estudio, que dice que causaba calma en Yahweh, ¿ok? Eso, aroma grato. Entonces dice, causaba calma. Entonces, ¿por qué? Me hice esta pregunta? ¿Por qué causaba calma? Estaba estresado y cuando olía ese aroma, se le quitaba el estrés. Obviamente no. Obviamente no es de esa forma, porque Yahweh no es como nosotros, ¿ok? Entonces, en mi interior raciocinio humano, entendía que no era de esa forma, pero no sabía cómo asociar una cosa con la otra, ¿ok? Entonces, lo que pude entender de precisamente esa palabra olor grato, lo escribí aquí, lo quiero compartir. Dice, estás haciendo lo que me agrada. Nuestra relación está en calma. Esto me causa descanso y reposo. Ay, qué bonito. Esto me parece muy paterno, algo que tiene que ver mucho con la paternidad, porque fíjense, cuando nosotros somos padres y vemos a nuestros hijos hacer algo que nos agrada, ¿acaso eso no nos da tranquilidad? ¿Acaso eso no nos causa paz? Eso no quiere decir que estábamos estresados y que cuando vimos eso, ay, se me pasó el estrés, ahora sí. No, no precisamente funciona de esa forma. Pero cuando nuestros hijos hacen algo que de verdad es agradable para nosotros, es como un aroma. Es como un aroma que uno dice, ay, me encanta este olor, me encanta cómo huele esto. Así mismo es Yahweh. Esa es la interpretación que se le da a ese olor grato. Es porque estamos haciendo lo que le agrada. Estamos haciendo algo correcto. Estamos adorándole y acercándonos como está escrito en su palabra. Y eso le causa descanso, no porque esté cansado, sino porque es como un padre que le causa satisfacción ver que sus hijos obedecen y hacen lo que a él le agrada. Eso es olor grato. Y solamente habla de olor grato en esas tres ofrendas, en esos tres corbán, que eran entrega total, regalo y paz. En esas tres ofrendas, él se deleitaba y eso le causaba placer y descanso. Entonces, si eso le causa a Yahweh, imagínense ahora cómo se siente que ahora nosotros que tenemos esa información lo podemos hacer sin necesidad de buscar un sacerdote y matar a un animal. Lo podemos hacer a través de nuestro Maestro Mesías, quien fue ese Cordero perfecto que se entregó. Lo podemos hacer a través de él siguiendo el mandato del Mesías de cómo adorar a Yahweh a través de la Torá. Cuando hacemos eso, cuando nos entregamos totalmente a Yahweh, dejamos la forma de vivir pasada, la que a Él no le agrada, entonces somos olor grato. Cuando buscamos la paz con las personas, entonces somos olor grato. Cuando le entregamos lo cotidiano de nuestra vida, entonces somos olor grato. Somos ese olor a Noah, ese olor a descanso, ese olor a gratificación que Él se siente súper genial cuando hacemos eso. Eso es olor grato y no es difícil de lograr. Es sencillo, no es difícil de lograr. Se logra a través del conocimiento de su palabra para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos para Él. Se logra a través de acercarse a Yahweh. Así es como se logra ese olor grato. Ahora bien, hay una cita en Santiago 4:8. Quiero leer para ustedes Santiago 4:8. Lo tengo por aquí. Aquí está. Dice, miren qué lindo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos.
Es importante esta palabra, no me quiero como enfocar en esto, pero fíjense bien que purificar su corazón porque estaban indecisos. La indecisión también mancha nuestro corazón, ¿ok? La indecisión de no saber si lo que estamos haciendo de verdad agrada a Dios. Esa indecisión por no tener el conocimiento de su palabra mancha nuestro corazón, y por eso necesitamos el conocimiento para estar seguros de cómo agradar a nuestro Padre Celestial. Limpiar nuestras manos, purificar nuestro corazón y limpiar nuestras manos. Ahí está hablando de acercamiento, ¿ok? Dice, acérquense y Él se acercará, pero purifíquense las manos y limpien su corazón. Entonces, qué lindo, ¿no? Que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él también se acerca a nosotros. Eso es súper lindo. Ahora bien, Salmos 73, 28 dice así. Salmos 73, 28, yo lo tengo aquí, lo voy a leer. Dice, esto lo escribió David, si no me equivoco. Pero en mi caso, acercarme a Dios es bueno para mí. He hecho del Señor soberano Yahweh mi refugio para declarar todas tus obras. Él está diciendo, aquí el salmista está diciendo, acercarme a Dios es bueno para mí es bueno, pero para Él también, porque fíjense que eso le causa a Él un olor grato. Y ya para terminar, quiero citar Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así, le damos gracias a Dios, el Padre. Él siempre nos guía en un desfile triunfal en compañía del Cristo y mediante nosotros esparce por todas partes el aroma del conocimiento acerca de Él. Porque para Dios somos un dulce aroma de Cristo que llega a los que van rumbo a salvación y a los que van rumbo a la destrucción. Para estos últimos es un olor de muerte que lleva a la muerte, pero para los primeros es un aroma de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está capacitado para hacer estas cosas? Nosotros. Porque no somos vendedores ambulantes de la palabra de Dios, como sí lo son muchos hombres. Más bien somos enviados de Dios que hablamos con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo. Esta referencia de lo que está diciendo Pablo está hablando de cuando los romanos conquistaban una ciudad. Su ejército entraban como en un desfile en la ciudad donde estaban entrando. Había un desfile y ese desfile se le llamaba desfile triunfal. Cuando ganaban la guerra, pues entonces ellos hacían este desfile triunfal y entraban primero los soldados. Luego detrás de los soldados venía el botín de guerra, el oro, todas las cosas que ya tenían, que habían adquirido en la guerra. Y detrás de ellos venían algunas personas como prisioneros y venían encadenados, ¿ok? Y detrás de los prisioneros venían algunos sacerdotes con incienso. Es bien interesante porque este incienso hacía que se esparciera ese olor por todo el lugar donde iban pasando. Pero este olor causaba dos cosas. Este olor era olor a muerte para los encadenados, para los prisioneros. Ellos sabían que iban a morir con ese olor. Pero era olor a triunfo para los que habían ganado. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿no? Él está haciendo está haciendo mención de eso porque las personas a las cuales les está hablando lo pueden reconocer. ¿Ok? Cuando le hizo mención de eso, ellos dijeron, oh sí, me acuerdo, eso ha pasado. De hecho, pasó tal vez cuando yo estaba en tal parte o qué sé yo. O sea, ellos sabían de qué estaba hablando. Entonces se estaba refiriendo a eso, hablando del aroma. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, nosotros somos olor grato. Tenemos un aroma a salvación, pero también tenemos un aroma a destrucción. Lamentablemente tenemos esos dos aromas, porque para las personas que nos quieren escuchar y quieren escuchar la salvación de nuestro Mesías, para esa persona olemos a salvación.
pero a las que le somos tropiezo, nuestra enseñanza, porque va en contra de lo que esa persona cree o de lo que esa persona desea para su vida, entonces nosotros olemos a muerte. Entonces, lamentablemente, aunque tenemos el mismo olor, no es percibido de la misma forma en todos los casos, ¿ok? Tenemos un olor a salvación para unos y olor a muerte para otros. Pero mis hermanos, lo más importante es que para Yahweh somos olor grato. Y esto es lo que nos tiene que llenar de valentía y fuerza para poder despedir este aroma por todo el mundo, hablar de Yahweh, hablar de sus estatutos, hablar de cómo acercarse a Él sin sentir vergüenza, porque sabemos que para algunos somos un aroma agradable y a los que les causamos aroma a destrucción, aroma a muerte, eso no nos debe dar vergüenza, porque para Yahweh somos olor grato. Espero que hayan disfrutado esta parashá tanto como yo.